Dejamos atrás el mes de marzo, empezamos nuevo mes, empezamos abril y como cada mes os traigo el repaso de las estadísticas que hemos tenido en los últimos 30 días dentro de la comunidad premium de Discord. Aparte de hablar de las estadísticas generales, también me voy a parar un momento a hablar de los 3 mejores tipsters del mes de marzo, algo que ya hice en el mes anterior y que me habéis dado feedback y os gustó bastante, ya que os ayudo a descubrir nuevos tipsters. Así que, como os ha gustado, vamos a hacerlo una vez más este mes y si sigue gustando, lo seguiremos haciendo en los siguientes meses. Y por último, también daremos un rápido vistazo a cómo han ido las estadísticas dentro de lo que serían las estrategias con las alertas en directo creadas con The Bookie Hunter. Y por cierto, si aún no estás dentro de la comunidad o no sabes qué es, quieres saber un poquito más sobre en qué consiste esto de la comunidad de Discord, que sepas que en la descripción vas a tener 2 vídeos que te pueden interesar. Uno de ellos en los que te explico en qué consiste esto de la comunidad, qué beneficios tiene o vas a tener si accedes, qué ventajas tienes, y luego también un segundo vídeo de menos de 2 minutos donde te explico el paso a paso que debes hacer para acceder. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas, allá por 2020, decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Recuerda que estos tipsters ofrecen algunas apuestas de sus servicios premium dentro de la comunidad, pero también tienen cosas fuera de la comunidad, tienen sus propios servicios premium y sus servicios gratuitos. Así que si estás interesado en seguirles, seguir con la racha positiva que llevan, si no los conoces y quieres empezar a seguirlos, que sepas que en la descripción vas a tener tanto sus redes sociales como sus canales de Telegram gratuitos. Y empezamos este top 3 con el repaso al tercer mejor tipster del mes de marzo, que ha sido Bola8, un tipster especializado en tenis, en concreto en los mercados ATP y Challenger, que lleva apostando desde 2016 y en concreto verificando sus pronósticos desde 2021. La gran mayoría de sus apuestas son totalmente seguibles en prácticamente cualquier bookie y suele apostar aproximadamente un 95% de sus apuestas en prepartido y un 5% en live. En la actualidad acumula en torno a un 13% de yield en más de 1250 apuestas. Durante el mes de marzo nos han compartido un total de 5 pronósticos y ha tenido un 80% de acierto. Todos sus picks han sido con Stake 1 y ha tenido una cuota media de 1,67. En total con sus apuestas nos ha hecho ganar 1,86 unidades y ha obtenido un 36,56% de yield. En segunda posición tenemos a Brunete, de la plataforma Algo que Apostar. Brunete es un tipster especializado en el mercado de tarjetas dentro del fútbol y tiene una trayectoria de más de 8 años dentro del mundo de las apuestas deportivas. Sus pronósticos son siempre en mercados de gran liquidez, mercados de primer nivel, competiciones de primer nivel e internacional, y comparte siempre sus apuestas en prepartido. Teniendo en cuenta todo su histórico de apuestas, tiene en torno al 15% de rentabilidad. Este mes nos ha compartido un total de 3 pronósticos y ha obtenido un 100% de acierto. Los 3 han sido verde. El stick medio de sus apuestas ha sido de 1,33 y ha tenido una cuota media de 1,75. En total nos ha hecho ganar 3 unidades más y ha obtenido un 75% de yield. Y en el número 1, con mucha diferencia con respecto al resto porque ha hecho un gran mes dentro de la comunidad, tenemos a Redcard Tips, que además es un tipster que repite porque ya estuvo el mes pasado dentro del top 3 de mejores tipsters de la comunidad. Redcard Tips, al igual que el tipster anterior, es también un tipster especializado en fútbol en el mercado de tarjetas. Tiene un histórico de resultados de picks verificados de más de 2500 pronósticos y unos resultados increíbles. Pronostica principalmente en las 5 grandes ligas de Europa, también en la Serie A brasileña y en mercados de competiciones europeas e internacionales. Durante este mes de marzo nos ha compartido un total de 12 pronósticos y ha obtenido un 75% de acierto. El stick medio de sus apuestas ha sido de 3,33, ya que suele compartir picks de stake 3 o stake 4 y ha tenido una cuota media de 1,75. En total nos ha hecho ganar 17,31 unidades y ha obtenido un 43,28% de yield, números increíbles. Y estos han sido los 3 mejores tipsters del mes de marzo, pero evidentemente dentro de la comunidad hay más tipsters y de hecho ahora los veremos, pero creo que es importante que entiendas que las apuestas deportivas no consiste solo en seguir siempre al tipster que está en mejor estado de forma. Las apuestas deportivas no consisten en tener ni un buen día ni un buen mes. Las apuestas deportivas consisten en tener una visión a largo plazo y tener buenos resultados a lo largo de muchos meses o incluso años. Y lo bueno que tiene la comunidad es que no solamente seguimos a un tipster, sino que seguimos muchos tipsters diferentes y esto nos permite diversificar. Y esto es muy positivo porque quizás siguiendo a un único tipster podrías tener mejores resultados pero a corto plazo. Pero a la larga siempre llegaría una mala racha porque siempre llegan
y en este caso la comunidad ofrece esta ventaja de estar siguiendo a diferentes tipsters. Evidentemente, seguir a varios tipsters tiene un punto en el cual tienes que estar muy pendiente, y es que si coincide una mala racha de todos los tipsters a la vez, algo que es complicado pero que puede suceder, debes estar seguro de que estás haciendo una correcta gestión del bank para que no pierdas todo el dinero por estar apostando en exceso. En este caso, los tipsters de la comunidad siempre tienen una buena gestión, recomiendan siempre stakes bastante bajitos, así que si llega a coincidir esa mala fortuna y tenemos una mala racha de muchos tipsters a la vez, podría pasar que perdiésemos a corto plazo, pero nuestro bank aguantaría las pérdidas y a largo plazo seguiríamos ganando. Y evidentemente, si sucede una racha positiva de todos a la vez, pues esto no es ningún problema, ganaremos más y disfrutaremos de ello. Pero básicamente lo que quiero que entiendas con esto es que no merece la pena que te fijes únicamente en los resultados que ha tenido un tipster a corto plazo en los últimos días, semanas o meses. Tienes que fijarte en un histórico de resultados lo bastante amplio para que estés pues más seguro de que ese tipster es capaz de encontrar valor. Y si además eres capaz de pues gestionar a varios tipsters a la vez, ya sea dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, pues mejor que mejor, porque obtendrás los beneficios que te estaba comentando hace un momento. Y dicho esto, ahora sí, vamos a ver las estadísticas globales que hemos tenido teniendo en cuenta todos los tipsters dentro de la comunidad. Lo vais a estar viendo en pantalla, pero también que sepáis que en la descripción vais a tener un enlace donde vais a poder revisar en detalle todas las apuestas que hemos hecho durante el mes de marzo. Vais a ver todas las apuestas listadas en un Excel y también vais a poder ver las estadísticas, como digo, que estaréis viendo también ahora en un rato en pantalla. Aquí tenéis las estadísticas globales de este mes de marzo. Como decía, pues en total ahora mismo tenemos a 14 tipsters dentro de la comunidad, tipsters de fútbol, de baloncesto, de tenis, de Fórmula 1, incluso de voleibol. Así que bueno, la idea es que poco a poco vayan incorporándose nuevos tipsters, que cada vez tengamos más apuestas y más tipsters de calidad, pero de momento tenemos estos 14 tipsters que no están nada mal. Podéis parar la pantalla si queréis, parar el vídeo si os interesa y revisar pues todos los tipsters que están dentro, pero como digo, en la descripción tendréis las redes sociales y los canales de Telegram de los 3 mejores tipsters del mes de marzo. Si os fijáis en la última línea, podéis ver que este mes de marzo hemos tenido 123 apuestas, en total hemos invertido 167 unidades teniendo en cuenta todas las apuestas. Esto nos ha hecho ganar 16,41 unidades en total. Hemos tenido un stake medio de 1,36, lo que os decía antes, un stake medio muy bajito, lo que nos permite pues tener una muy buena gestión y que no suframos en las malas rachas. La cuota media de los picks ha sido de 2,42. En total hemos tenido un índice de acierto del 47,97%, un yield del 9,83% y estas serían todas las estadísticas del mes de marzo. Y por último vamos a ver las estadísticas que he tenido yo con las alertas en directo creadas con The Bookie Hunter. Ya sabéis, y si no os lo comento, que estas alertas están creadas, como digo, con The Bookie Hunter, que es un software que está activo 24/7, así que recibimos apuestas a cualquier hora, cualquier día del año, y esto al final provoca que no todos los miembros, no todas las personas que estamos dentro de la comunidad sigamos las mismas apuestas, porque a lo mejor cuando a mí me pilla durmiendo hay una persona que está despierta y puede hacer la apuesta, o viceversa. Y además también las gestionamos de forma diferente, y os explico un poco. Yo, por ejemplo, intento hacer todas las apuestas de las alertas que salen, de todas las alertas, todas con stake 1, pero hay gente que, por ejemplo, hay miembros que me han comentado que no hacen todas las apuestas, sino que hacen aplican, digamos, un filtro extra cuando salta una alerta, y en función de cada alerta deciden entrar o no entrar. Al final las alertas simplemente nos avisan de una situación de partido concreta de la cual nos podemos aprovechar. Pero es muy complicado que con estrategias totalmente automatizadas que simplemente se fijan en ciertos parámetros, ciertos números que no analizan el partido, como digo, es muy complicado que simplemente con esto podamos obtener grandes beneficios a largo plazo. Por eso es muy interesante lo que hacen algunos miembros de la comunidad, y es que una vez salta la alerta, miran el partido en detalle, se fijan en diferentes criterios que ellos mismos se marcan, y en función de esos criterios deciden si entrar o no a las apuestas. Esto les permite pues descartar algunas apuestas que seguramente pues no sean las más óptimas, y simplemente hacer esas otras apuestas que según sus criterios son más óptimas y que por lo tanto a largo plazo le van a dar mejores resultados. Al final esto es un poco decisión de cada uno. Si tienes tiempo para analizar el partido una vez salta la alerta, pues genial, puedes hacerlo y seguramente seas capaz de filtrar mejor y obtener mejores resultados a largo plazo, y si no, pues simplemente puedes hacer como yo, hacer todas las apuestas y luego en función de los resultados que vayas teniendo, pues decidir si sigues solo algunas alertas, sigues todas, o aplicar, como digo, diferentes criterios que no te consuman mucho tiempo. Lo ideal realmente sería que una vez nos llega la alerta de un partido, nos pusiésemos a ver las imágenes en directo de ese partido, y de esa forma
a través de nuestros ojos obtendríamos mucha más información que simplemente los números, como por ejemplo tiros a puerta, tiros fuera, corners o faltas, nos proporcionan, ¿no? Con estos datos podemos hacernos una idea de cómo está el partido, pero sin duda viendo las imágenes en directo vamos a obtener mucha mejor información. Por lo tanto, como digo, lo ideal sería, si tenemos el tiempo suficiente, cuando salte una alerta, intentar buscar imágenes en directo de ese partido, ver el partido y en función de lo que estamos viendo con nuestros ojos decidir si merece la pena entrar o no, o si quizá merece la pena entrar a otra apuesta diferente a la que nos está marcando la alerta. En cualquier caso, por si quieres saber un poquito más sobre estas alertas, que actualmente tenemos 4 dentro de la comunidad, te voy a dejar en la descripción los vídeos que ya grabé en el pasado donde hablo de ellas y te explico en qué consisten cada una de ellas. Ahora sí, vamos a ver esas estadísticas que yo he obtenido con las alertas en el mes de marzo. Y aquí lo tenéis. Como veis son 4 alertas en total y los datos, las estadísticas de este mes pues no han sido muy positivas. Tampoco han sido extremadamente negativas, pero hemos perdido ligeramente. Al final es lo que digo. Yo hago todas las apuestas y pues bueno, este mes me ha tocado perder un poquito. A largo plazo o en los resultados que tengo hasta el momento de las estadísticas son buenos, pero pues este mes nos ha tocado perder un poquito. En total hemos tenido 68 apuestas, o al menos yo he podido hacer 68 apuestas, mejor dicho, porque sí que es verdad que saltan muchas más alertas de las que yo al final puedo hacer. Como digo, todas mis apuestas son de stake, con stake 1, así que en total pues serían invertidos 68 unidades. He tenido una pérdida de 4,27 unidades, como veis. Todas las estrategias, todas las alertas de este mes han sido ligeramente negativas, pero muy poquito, pero al final pues menos 4,27 unidades. El stick medio, como digo, 1. En total un 39,71% de acierto, una cuota media de 2,64, que al final esto también es lo que provoca que haya tanta varianza, como la cuota no es muy baja, es yo considero media alta, pues esto hace que haya meses más malos y meses más buenos. Pero bueno, es lo que toca. Y como digo, cuota media 2,64 y en total hemos tenido un menos 6,28% de yield. O mejor dicho, he tenido yo un menos 6,28% de yield. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, que sepas que me ayuda muchísimo si lo apoyas con un me gusta. Y si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo que le compartierais el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.